Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar acerca del libro de Narciso y Goldmundo de Hermann Hesse. Y antes de comenzar quiero tocar tres puntos principales. El primer punto es que si tú eres una persona que en este momento pues tiene una lucha interna acerca si dedicarse o no al mundo de las artes, sea cual sea el tipo de arte, la literatura, la música, la escultura, la pintura, el cine, pues este es un libro completamente para ti y un análisis también completamente para ti. El segundo punto es que hay una alerta de spoilers, así que si no has leído el libro o tienes planeado leerlo, pues ten en cuenta que te voy a spoilear. Aunque trataré de no contar toda la historia, sí voy a tomar algunos puntos o algunos sucesos que son importantes o que yo considero importantes para analizar. Bueno, y el tercer punto es que este es un análisis completamente personal. He tratado de no mirar otros análisis, otras reseñas, otros comentarios, precisamente para evitar contaminar mi opinión acerca de este libro y porque yo considero que es un libro para artistas que están en conflicto precisamente con esa parte de sí mismos. Entonces, bueno, una vez aclarado esto, comenzamos. Bien, la historia de Narciso y Goldmundo se ambienta en el siglo XIV. Podemos saber esto porque más adelante Goldmundo se encuentra con los estragos de lo que fue la peste negra. Al principio se desarrolla en una abadía y el primer personaje que se nos presenta es Narciso. Narciso es este personaje o este alumno que pues él es un alumno ejemplar, es un alumno muy dedicado, es muy bueno en el griego, en el latín, en general es muy bueno en los estudios. Se puede saber desde el principio que Narciso tiene una meta clara, se puede saber que él sabe qué es lo que quiere hacer y es muy dedicado en lo que hace. De repente le cuesta relacionarse con los demás, pero es precisamente por la posición en la que él se encuentra. Él suele dar tutorías a los alumnos y todos lo perciben como alguien que se encuentra por encima de los alumnos, aunque todavía por debajo de sus superiores, del sacerdote, del abad, etc. Le cuesta relacionarse con los demás precisamente porque él es consciente de esta superioridad. No es por eso una persona que humille o que sobaja a los demás, aunque según también palabras del abad Daniel, pues puede llegar a pecar un poco de altanero por precisamente creerse que está por encima de los demás. Sin embargo, no es una mala persona. De ahí en fuera, bueno, los demás compañeros tampoco es como que hagan mucho el intento por congraciarse con él. Después se nos presenta el personaje de Goldmundo. No se podría decir que Goldmundo es la antítesis de Narciso, porque Goldmundo no es un vago o alguien que no tenga talento, simplemente es alguien muy diferente, ¿sí? Goldmundo llega a la abadía por parte de su padre lo trae precisamente para que consagre su vida o de alguna manera convencido de que ese es el destino que debe seguir, ¿sí? El padre al parecer lo trae como una especie de penitencia para que el hijo expíe los pecados de él y de su madre. De la madre de Goldmundo pues se sabe poco, se sabe que era una gitana, que se casa con su padre, que tienen a un hijo y bueno, después de un tiempo la madre al parecer sigue el llamado de su corazón y siempre fue una persona libre, entonces se va, los abandona. Goldmundo como tal no tiene muchos recuerdos acerca de su madre y todos son borrosos, la recuerda ciertas cosas, pero nada nítido, nada en concreto. Ok, desde el principio se nos muestran estas dos partes, la parte de Narciso y la parte de Goldmundo, en donde Narciso vendría a ser la parte del cerebro, la parte consciente, la parte de la razón, la parte de lo que todo tiene que estar calculado, la parte de la verdad. Y del otro lado se nos muestra a Goldmundo, una persona que es impulsiva, una persona que es muy sentimental, una persona que siempre se encuentra, digamos, en este desorden, ¿no? Y precisamente ellos dos logran entablar una relación que poco a poco pues se va engranando. Esta relación suele ser un poco rara porque Narciso todo el tiempo, a pesar de que son de la misma edad, a pesar de que, digamos, académicamente se encuentran en niveles parecidos, Narciso siempre trata con condescendencia a Goldmundo, lo trata como que si fuera un niño, lo hace sentir menos en ese aspecto porque Goldmundo siente una admiración por él y la relación de Goldmundo hacia él es intentar buscarse el respeto, la admiración o incluso la aprobación de Narciso,
siendo un mejor estudiante, en fin, tratando de ganarse a su amigo. Sin embargo, Narciso, que es muy ávido para ver el corazón de las personas, es muy bueno para poder descifrar a la gente, sabe y es consciente de que Goldmundo, a pesar de que quiera hacer eso, pues no nació para eso, él nació para otro tipo de cosas. Y hay una ocasión en donde esto se detona. En una ocasión Goldmundo, con sus demás compañeros de la abadía, pues platicando, le ofrecen ir a visitar al pueblo. Ellos al parecer son expertos en escaparse de la abadía y planean el escape. Bien, Goldmundo los acompaña y durante el camino llegan al pueblo y se da cuenta de que llegan a la casa con unas señoritas. Goldmundo se siente extraño, ¿no? Porque es la primera vez que tiene una experiencia de este tipo y todo el rato se mantiene serio. Sin embargo, hay una mujer, una niña realmente, que le llama mucho la atención a Goldmundo. Él evita todo contacto y siente que eso está mal. Sin embargo, al momento de retirarse, la muchachilla le pregunta si va a volver a verlo. Goldmundo hasta el momento cree que está haciendo mal y dice, no me vas a volver a ver. Sin embargo, ella lo besa, ¿sí? Y aquí es donde existe también un parteaguas, porque a partir de este momento comienza la confusión de Goldmundo. O mejor dicho, no la confusión, sino la confirmación de que lo que venía sintiendo realmente no era una vocación como la que tenía Narciso hacia la abadía, sino que él está hecho para otro tipo de cosas. Total, platica con Narciso, al final lo convence y termina tomando la decisión de irse de la abadía. Antes de irse de la abadía, tiene su primera experiencia sexual con una mujer que se encuentra en el bosque, y también esto es muy importante porque esta es la primera mujer de tantas que vendrían y esta mujer siempre la va a llevar consigo en el corazón. ¿Por qué es necesario mencionar esto? Porque va a pasar el tiempo y van a pasar las aventuras de Goldmundo y él va a llevar siempre esa primera persona, y vamos a ir viendo cómo se denigra o cómo él va denigrando poco a poco la imagen de la mujer, o cómo va a ir denigrando incluso las relaciones. Si bien al principio era muy romántico, era todo muy ideal, pues conforme va pasando el tiempo y conforme va obteniendo de las mujeres lo que él quiere, pues las va a ir haciendo como menos, las va a ir viendo incluso como objetos, como algo que puede desechar, y pronto se da cuenta que conseguir una mujer para él no es nada difícil. Él es un hombre apuesto, él es un hombre inteligente también, que sabe latín, que sabe griego, y realmente no le cuesta conseguir a una mujer. Sin embargo, poco a poco se va a ir desprendiendo de este ideal de lo que es una mujer y va a ir un poco prescindiendo de ellas. Durante estos viajes, como bien lo mencionamos, se encuentra con todo tipo de experiencias. Pasa hambre, pasa frío, pasa sed, pasa cansancio porque no tiene lugar en donde dormir. Él está realmente errando por el mundo, vagando, pero algo que no le falta nunca son las mujeres. Al lugar a donde vaya siempre consigue mujeres. Sin embargo, llega el momento en donde experimenta cosas más fuertes, como el hecho de haber matado a alguien. Él tiene en su haber a una persona a la que mata, y eso fue en defensa personal. Sin embargo, es algo que lo va a atormentar siempre. Llega el momento en donde tiene tantas experiencias acumuladas que dice, ¿y ahora qué hago, no? Y no sé si esto les llega a sonar a las personas, a los artistas, pero después de un tiempo de acumular experiencias te preguntas, ¿qué hago? Goldmundo se preguntó lo mismo y dijo, es que esto es bastante vacío, tengo demasiadas experiencias, sin embargo, ¿qué hago con todo eso? No puedo hacer nada más que ir al pasado o ir a revisar en mi mente y volver a revivir ese momento, pero de ahí en fuera nada. Entonces él en una ocasión, estando en una catedral, se encuentra con la imagen de una virgen, ¿sí? Tallada en madera. A él la imagen le parece, la efigie de la virgen le parece lo mejor que ha visto en el mundo, ¿sí? Le evoca demasiada nostalgia, tristeza, le parece que es la conjunción de todo lo sublime que hay. Entonces él pregunta por quién es el autor de esa obra. Le dicen quién es el autor y le dicen dónde encontrarlo. Entonces él va y se dedica a encontrar al maestro que elaboró esa efigie. Aquí es donde también él
digamos, encuentra por primera vez un sentido a su existencia, a esa inquietud en el corazón que desde antaño viene sintiendo. Y logra de alguna manera convertirse en discípulo de ese maestro. Y trabaja y encuentra la manera de poder crear o recrear a través de todas las experiencias que él ha vivido, plasmarlo en una escultura, en una efigie. La primera escultura que él hace es la de un San Juan, que la hace con la cara de su amigo Narciso. Narciso para él es una persona a la que siempre ha admirado, y una persona que, a pesar de estar lejos tanto en la distancia como en el tiempo, pues siempre ha admirado y siempre ha buscado de alguna u otra manera actuar para obtener la aprobación de Narciso. Sin embargo, aquí también comienza a aparecer una figura que había perdido, que es la figura de la madre. Y como tal no es la figura de su madre en sí, sino de la madre primera, de la madre Eva, de la madre de todo. Y aquí es también algo muy importante que viene a suceder en el libro. Si esto bien desde el principio se nos plantea, el concepto de la madre va evolucionando poco a poco, aunque a veces hasta sin parecer tener tanta importancia. Sin embargo, va a ser muy importante para el final, y te voy a decir por qué al final. Creo que esa es la parte medular de todo este relato de Narciso y Goismundo. Bien, él logra de alguna manera plasmar todos los sentimientos, todo lo sublime que él considera en la imagen de un San Juan tallada en madera con la cara de su amigo Narciso. Y una vez que termina de plasmar esta efigie, pues se siente vacío. Si tú eres un artista, pues sabrás que cuando terminas una obra de lo que sea, siempre queda ese vacío. ¿Y ahora qué? ¿Sí? Ese decir, esto es lo mejor que puedo hacer, lo mejor que he hecho, y ya no lo voy a poder superar. Bien, pues Goismundo tenía esta misma sensación. Él creía que una vez representada esta imagen de su amigo, no tendría la capacidad de poder ser nada más. Entonces él, después de tener un periodo de estabilidad, de estar en la casa del maestro, de tener comida, de tener un lugar donde quedarse, pues decide nuevamente tomar camino. Y aquí es donde se encuentra con la muerte, aquí es donde se encuentra con los estragos de la peste, aquí es donde se encuentra con el rechazo de las personas, y por primera vez experimenta ese rechazo de la gente, porque la gente tiene miedo de que él esté contagiado. Entonces él se encuentra en una cabaña con personas muertas y se encuentra precisamente a los estragos de la muerte. Y es una experiencia más que va adquiriendo. Ya para este tiempo han pasado 10 años de que se salió él del convento, y sigue acumulando esas experiencias. Y aquí es donde también le sale la idea de poder algún día tener la suficiente capacidad o el tiempo para poder representar a la madre, ¿sí? a esa figura recurrente que siempre le aparece, a la madre Eva, a la madre de todo. Y sin embargo, bueno, vuelvo a relacionarse con otra chica. Esta chica muere a causa de la peste, y él ha venido experimentando la muerte incluso de maneras diferentes. La primera vez que la experimenta es cuando él le arrebata la muerte a alguien más. La segunda vez que la experimenta es cuando se encuentra una familia muerta por la peste, y la tercera vez que la experimenta es cuando ve a esta chica y ve cómo la misma enfermedad se va llevando su vida poco a poco, y así es como experimenta la muerte. Llega el momento en donde él dice, bueno, creo que ya ha pasado el suficiente tiempo y puedo volver a crear, ¿no? Entonces decide volver nuevamente al pueblo de su maestro se llama Nicolao. Vuelve, pero se da cuenta pues de que la peste ha hecho lo suyo, ¿no? Y ha muerto mucha gente de la que él conocía. Su maestro no murió a causa de la peste, pero ya había pasado mucho tiempo. Entonces vuelve para intentar recuperar otra vez su vida en el taller, y pues su maestro ya no está. Su hija, la hija del maestro, le niega nuevamente la entrada al taller, pero conoce a una mujer que es la más hermosa que él ha visto, y es una mujer peligrosa porque es la mujer de alguien muy importante. Entonces, bueno, él comete el error o el impulso, mejor dicho, de meterse con ella, y bueno, es capturado, ¿no? Es capturado no como un adúltero que entra a la casa, sino como un ladrón. Se le toma por un ladrón y lo meten en un calabozo. Él
por primera vez está cerca de la muerte. Y se me hace interesante cómo toma él la reacción de la muerte. Realmente yo no imaginaba que esto fuera a suceder. Yo creía que hasta ese momento él, después de todo lo vivido, podría haber dicho, ok, estoy listo para irme. Sin embargo, le aterró la idea de que le fueran a quitar la muerte, porque él había sido condenado a la horca por ladrón. Entonces, pasa la noche dentro del calabozo, maniatado, busca la manera de atarse, busca y planea el cómo escaparse y planea, tiene un plan. A la mañana siguiente va a venir un sacerdote para confesarlo, va a venir un sacerdote para, pues sí, darle los sacramentos antes de que lo ejecuten, y él planea matar a ese sacerdote para escaparse y seguir con su vida, porque él siente que su vida está incompleta porque no ha logrado plasmar la imagen de la madre. Entonces, a la mañana siguiente, cuando llega el sacerdote, él logra desatarse de las manos y se da cuenta de que el sacerdote que lo va a confesar es su amigo Goldmundo. Hasta aquí yo creí que sí lo iban a ejecutar, yo creí que él iba a confesarse y después de eso lo iba a ejecutar, pero no, Goldmundo lo logra salvar y se lo lleva nuevamente hacia la abadía. Ya ambos son grandes, ya ha pasado bastante tiempo y bueno, Goldmundo se convierte en abad, Narciso se convierte en abad y Goldmundo regresa de buena gana para poder trabajar como un igual en la abadía. Y aquí es donde él ya nuevamente, digamos, repite el ciclo, en donde él ya es un maestro, donde él tiene a su alumno y donde de alguna manera le recuerda la vida que tuvo con su maestro Nicolao. Pero ¿hacia dónde quiero llegar? ¿Hacia dónde quiero llegar yo con la escultura de la madre? Suceden muchas cosas. Al final de cuentas, Goldmundo no se siente, termina de hacer algunas obras dentro de la abadía. Después de terminarlas, vuelve a tener ese vacío, esa carga interior que siempre ha tenido, ese desear saber más y ese siempre sentirse incompleto, y vuelve a irse. Cuando regresa, pues regresa bastante enfermo y él se encuentra con su amigo Narciso, pero ya se encuentra moribundo. Las últimas palabras que escucha de él su amigo Narciso son: ¿cómo podrás morirte un día, Narciso, si aún no tienes madre? Goldmundo delira, bueno, dura tiempo delirando, pero estas fueron sus últimas palabras. Hasta aquí, digamos que termina la historia de Narciso y de Goldmundo. Pero después Narciso se queda pensando y Narciso acepta de alguna manera que envidia también a Goldmundo, esta manera de ser libre. Y como lo digo, si tú lees este libro haciendo la contraparte entre que Goldmundo es el corazón, los sentimientos, y Narciso es la parte del cerebro, siempre existe esta lucha interna, este estira y afloja, pero al final de cuentas, la parte racional siempre va a envidiar un poco digamos, a la parte emocional, ¿no? A esta libertad que tiene de hacer las cosas, ¿no? Este poder gritar a los cuatro vientos cómo nos sentimos y cómo podemos o cómo se puede desde la parte emocional, cómo se puede desde la parte sentimental crear obras sublimes. ¿A qué se refiere Goldmundo desde mi punto de vista con que no podrás morir si no tienes madre? O mejor dicho, ¿quién es la madre que tanto busca Goldmundo? Desde mi punto de vista, esa madre que él busca es este objetivo inalcanzable que todos tenemos, este objetivo y esta razón que nos hace movernos hacia nuestro siguiente objetivo de menor rango, pero siempre detrás del gran objetivo, es decir, de la madre, del objetivo final que nos hace movernos, que nos hace avanzar, que nos hace lograr cosas increíbles, pero que nunca lograremos alcanzar. Por eso creo yo que si tú eres una persona que tiene esta inclinación hacia las artes y estás, digamos, en esa lucha interna, pues saber que siempre la tendremos y saber que siempre tendremos ese vacío por llenar con una obra, con un trabajo, con lo que sea, porque estamos buscando precisamente o intentando alcanzar algo que no puede ser alcanzado. El sentido de nuestra vida precisamente es conseguir cosas, conseguir objetivos, ir logrando metas tras la imagen o la figura de un objetivo que siempre va a ser inalcanzable. Eso es lo que para mí significa
este libro de Narciso y Goldmundo. Al principio realmente yo no esperaba bastante. Esta es una opinión muy personal, como yo se los comento, porque yo también tengo este tipo de digamos, de luchas internas en donde Narciso pelea con Goldmundo y en donde ambos intentan definirse, comprenderse, ambos se envidian entre sí, pero a la vez si trabajan y si funcionan de manera coordinada, pues pueden llevar a encontrarnos con, no sé, con cosas hermosas. Goldmundo sabe por naturaleza, es decir, nuestros sentimientos, que siempre hay un objetivo inalcanzable, algo que nuestra razón no comprende. Nuestra razón no comprende eso porque para la razón todo es una meta que se cumple. Después de esa sigue la siguiente y así. Todo tiene que encajar de manera cuadrada. Y sin embargo para Goldmundo no es así. Y sin embargo esto es lo que lleva también a crear de manera impresionante, de poder precisamente transformar todas esas experiencias que tenemos en nuestra vida, tanto positivas o negativas, y sublimarlas en una obra, aunque esto incluso se haga desde nuestra propia salud mental, vaya, desde nuestra propia inestabilidad emocional, porque siempre va a existir esa madre que nunca podremos alcanzar, ese objetivo final por el que moriremos sin siquiera haberlo rozado, pero aún así intentando alcanzarlo en todo momento, ¿no? Y obteniendo victorias y obteniendo metas y alcanzando objetivos a los cuales quizás ni siquiera le damos la mayor importancia, porque nuestra vista siempre está fija en ese objetivo madre, en eso que no podemos alcanzar. Ese es el sentido que yo le doy a la madre que siempre tuvo Goldmundo, a la madre que siempre persiguió, a la madre que siempre intentó plasmar de alguna manera en una u otra obra, pero que él sabía y era consciente que nunca alcanzaría, y que sabía y era consciente que si Narciso no tenía este objetivo, pues entonces no podría llegar al lugar a donde él después de muerto fue. Bueno, pues les compartí un poco acerca del análisis que yo hice acerca de este libro. Esa es mi opinión muy personal y a lo mejor hasta un poco romántica de la manera en cómo yo quiero ver o cómo en este momento se ha ajustado a mis necesidades emocionales, porque también me encuentro precisamente en esta lucha sobre cómo llevar de la mejor manera una incipiente carrera artística, pero que al final de cuentas pues significa o dio el significado que es para mí. El día de mañana, si yo escribo cualquier obra literaria y para mí tiene un sentido, pero para la persona que lo lee tiene otro, yo estaré contento, porque de eso se trata precisamente los análisis, y es precisamente que por eso evito yo contaminarme con otro tipo de cosas. Bueno, al final de cuentas lo haré, ¿no? Lo haré porque ya di mi opinión, pero es bueno poder hacer un análisis desde nuestra propia ignorancia incluso, porque no podemos tener por sentado, digamos, todos los puntos a la vez. Solamente dentro de la conversación con alguien más es que podemos llegar a ver otros puntos de vista, pero primero creo que tenemos que hacer nuestro propio criterio, sin tener, digamos, esa influencia externa que nos haga salirnos del camino por el cual va nuestra opinión verdadera. Entonces, bien amigos, pues hasta aquí llega mi video. Muchas gracias por escucharme, y bueno, como consejo, si es que tú tienes esta lucha interna por las artes, pues ten en cuenta que así siempre va a ser, y mientras tú plantees o encuentres cuál es tu objetivo madre o la madre creadora, intenta alcanzarla, aunque no te desesperes, porque nunca vas a poder hacerlo. Pero esto nos va a llevar incluso a poder sublimar nuestras obras a un nivel al que quizás no creeríamos que podríamos llegar.